Saludos, saludos, ¿qué tal mis hermanos, mis hermanas? Hoy arrancamos semana y vamos a continuar reflexionando sobre el profeta Jeremías. Hemos visto desde la semana pasada que el profeta Jeremías fue enviado desde el inicio a este pueblo de Jerusalén con una misión, con un propósito. Ve y anúnciale a este pueblo que vendrá un castigo. Ahora, si nosotros consideramos eso respecto a los otros profetas que anteriormente hemos analizado como Sofonías, como Isaías, como Nahum, como Abdías, etcétera, podríamos decir, bueno, pero es que esos profetas también anunciaron que vendría castigo. Sí, pero ¿cuál es la diferencia con Jeremías? Que Jeremías es como la oportunidad final de escuchar la voz de Dios, porque Dios le anuncia a Jeremías que esta generación que está escuchando estos mensajes será la generación que va a sufrir el castigo ya no como un anuncio, sino como una realidad. Ha sido insistente desde los primeros capítulos de Jeremías cuál es el motivo, cuál es la causa de que este pueblo vaya a sufrir este castigo, y tiene que ver con la entrega del pueblo a las idolatrías. En Jeremías capítulo 10 nos encontramos con un llamado de parte de Dios. Israel, tienes que ser distinto a las demás naciones, no puedes ser igual a las demás naciones que tienen costumbres de adorar ídolos que son el producto de su propio trabajo, son la obra de sus manos. Las otras naciones adoran estas figuras que las producen como si fuera una artesanía. Hay unos que van y cortan la madera de un árbol, y luego la traen un artesano que la fabrica, la trabaja, le da forma, luego la mandan donde un orfebre que los cubre de oro o de plata, y luego lo colocan, ya sea fijado, clavado contra una pared o un poste, o lo colocan sobre un altar para que no se caiga. Y la crítica que Dios envía por medio de Jeremías es: vean, esos que ustedes llaman sus dioses son como si fueran un espantapájaros que no puede moverse, no puede hablar, es un inútil. Igualmente de inútiles van a quedar ustedes si no se arrepienten, porque el Dios verdadero es incomparable, nada se puede comparar ni asemejar al creador del cielo y de la tierra. Por eso es que Dios había mandado decir: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes de nada de lo que hay en el cielo y en la tierra, no te inclinarás a ellas para adorarlas. Entonces este pueblo había quebrantado ese pacto, y el anuncio de ese castigo dice que vendrá desde el norte. Eso es una alusión a lo que va a ser el ataque de los babilonios, y dice que ese ataque que viene del norte va a dejar a Jerusalén desolada. Jeremías le dice al Señor que es preferible ser corregidos con justicia en lugar de caer en la total ira de Dios, porque si se cayeran en la total ira de Dios, ni siquiera, ni siquiera podríamos contarlo, quedaríamos total y completamente destruidos. En Jeremías capítulo 11 se nos presenta un recordatorio de este pacto con Dios. Era muy sencillo: Israel, obedezcan y cumplan la ley para que sean el pueblo de Dios. Si lo hacen, recibirán por bendición la tierra prometida. Pero el pueblo, al apartarse de esa ley, al desobedecerla y al seguir su malvado corazón, sufrirán entonces las maldiciones de quebrantar ese pacto. Y recordemos que la mayor maldición de quebrantar el pacto era ser expulsados de la tierra. Este pueblo ha ofendido a Dios porque se han dedicado a quemar inciensos a los Baales. Ahora, aquí es muy importante entender algo. Quemar el incienso a los Baales no era solamente ofrecer un perfume que tuviera un olor bonito. No significaba sencillamente practicar otra religión. No, era algo muy profundo.
El pacto entre Dios y el pueblo era un pacto que se asemejaba al pacto entre un esposo y una esposa. Dios era el esposo, Israel era la esposa. Y por lo tanto, cada vez que Israel quema incienso a un ídolo, era como si estuviera deshonrando, siendo infiel con la lealtad, con la fidelidad a su marido, a su esposo. Por eso es que los profetas constantemente utilizan la palabra fornicación, adulterio, para referirse a la idolatría, porque es como si estuvieran quebrantando esa relación. Jeremías entonces aquí nos presenta una declaración de sus propios pensamientos. Hemos visto muchas veces que dicen los versículos, esto dice la palabra del Señor que vino a Jeremías. Pero aquí en Jeremías capítulo 11 vemos que es más bien Jeremías el que se dirige a Dios y le dice, Señor, ten en consideración a esos que están planeando matarme, a esos que no les gusta escuchar estas palabras de la profecía. Señor, ten en consideración eso y júzgalos por sus acciones. Y aquí entonces comenzamos a ver lo que los especialistas llaman las confesiones de Jeremías. Al final del capítulo 11 vendría esa primer confesión, que es esa primer declaración de sus reflexiones personales hacia Dios, y en Jeremías capítulo 12 vamos a encontrar una segunda confesión de Jeremías. Jeremías le pregunta a Dios una pregunta que creo que todos nos la hemos hecho en algún momento, ¿no? Señor, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué este pueblo que es malo y parece que les va bien, que tienen éxito? Y esta era una forma de señalar como un caso de injusticia o una aparente injusticia. ¿Por qué los malos tienen éxito y en cambio aquellos que buscan a Dios son maltratados? Así como el propio Jeremías estaba siendo maltratado por esos enemigos que querían callarlo. Aquí entonces se vuelve a anunciar que vendrá el exilio y que también vendrá el retorno de ese exilio para una futura generación. En Jeremías capítulo 13, Dios envía a Jeremías a comprar un cinturón de lino, a usar ese cinturón de lino, pero que no lo lave, que el cinturón de lino, que era el material con el que se construía la vestimenta especial de los sacerdotes, dice, ¿sabes qué? Usa el cinturón, no lo laves y entiérralo, escóndelo. Y tiempo después le dice Dios, ve y desentierra ese cinturón, y dice que Jeremías lo encontró podrido y que esto era una forma de señal de que así será la destrucción que sufrirá Jerusalén, porque sus orgullosos gobernantes siguen sin reconocer su pecado y sin volverse a Dios, y por eso serán esparcidos como la paja. En esos capítulos hemos visto que otra vez este pueblo sigue pensando que los ídolos y los sacrificios que le hacen a los ídolos se pueden usar para manipular a Dios. Pero una vez más, Dios dice, ustedes no pueden compararse en nada con el Dios verdadero. Hemos encontrado que también Dios una y otra vez vuelve a llamar a este pueblo y dice, ¿saben qué? El castigo viene, pero el castigo no viene porque yo sea un Dios caprichoso y arbitrario que los quiere destruir, sino que viene porque ustedes han quebrantado este pueblo. Y se nos ha presentado también lo que los especialistas llaman las confesiones de Jeremías. Y hemos visto en el capítulo 11 y en el capítulo 12 la primera y la segunda de estas confesiones. Y esto es muy interesante porque nos da un gran ejemplo de la vivencia de la fe. Nos presenta a un profeta que tiene miedo, un profeta que tiene dudas, un profeta que llora, un profeta que se enoja. Y todo esto tiene que ver con las reacciones humanas de este profeta, que él también era de Jerusalén. Él no quería
que el pueblo fuera destruido, pero le tocaba anunciar que el pueblo sea destruido. Incluso gente de su propio lugar de nacimiento, de la zona de Ananot, dice que lo buscaban para eliminarlo, para que él dejara de hablar. Por eso Job dice, Señor, ¿por qué prosperan los malvados? Y esto es algo que ya hemos venido viendo desde que leímos a Job. Pero esto que parece ser como un dilema filosófico, en realidad es una pregunta de vida que a veces nos tiene que ayudar a cada uno de nosotros a entender que en el mundo, la maldad del mundo, el hecho de que exista la maldad del mundo, no significa que ese es el plan de Dios o que Dios lo aprueba. Todo lo contrario, el hecho de que un perverso, de que un malvado tenga un éxito aparente, más bien es justamente una evidencia de eso, de que hay una maldad porque el mundo no se arrepiente, porque seguimos nuestros perversos deseos y nuestros corazones que están inclinados hacia la maldad. Finalizamos entonces por hoy recordando que Dios nos llama a que tengamos un, un juicio solamente de entender que a Él se le debe adorar y debemos apartarnos de los ídolos. Este es un mensaje que suena básico, pero que es muy importante para todos nosotros en todo tiempo. Nos vemos mañana.